Ya. Bueno, lamentando mucho no estar presente en ese asadito que seguramente los va a acompañar. Bueno, razones personales me evitan que esté allí, pero lo mismo quiero contarles a través de esta presentación qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos esperando para los próximos meses con el clima. Cuando les hablé la otra vez, les contaba que el océano estaba en condiciones neutrales, pero todos los modelos estaban anticipando una niña que no cabe lugar a duda que ya la tenemos presente, con un valor de 1 grado por debajo de lo normal en el Pacífico ecuatorial, y también con un calentamiento muy fuerte sobre Australia, que está distribuyendo, yo siempre les digo que este fenómeno distribuye la lluvia en el planeta de forma diferencial. A nosotros nos toca, digamos, bailar con la más fea, porque siempre nos provoca sequía sobre el lateral este de la Argentina, y a Australia le toca bailar a veces, bueno, con la mejor, pero también a veces se puede pasar de lluvia, como nos ha pasado a nosotros en los años niños. Por eso para mí era tan importante referirme a un modelo que es en el que yo más confío y que por ahora se viene cumpliendo a la perfección. Este modelo nos anticipaba una niña, es el modelo del National Center for Environmental Prediction, pero que recién iba a comenzar con un enfriamiento fuerte a partir de octubre. Antes íbamos a estar en un neutro negativo, como hemos estado todo el invierno, cosa que tampoco nos favorece, pero luego la cosa se podía complicar más llegando a la estación cálida. Era completamente distinta de la niña que nos acompañó el año pasado, que empezó muy temprano, que duró mucho tiempo, que salimos sin recuperar los valores positivos. Esta vez parece que los vamos a recuperar allá por el otoño. Así que era una niña diferente, y como diferente se comportó hasta ahora, porque junto con la niña actúan otros fenómenos en los diferentes océanos, y eso es lo que a veces ha complicado, en algunas regiones más que en otras, este nuevo proceso de niña. Como también se las mostré esta imagen la vez anterior cuando hablé para contarles sobre el pronóstico de la estación invernal, tuvimos, digamos, un otoño que a ustedes la niña del año pasado los había favorecido, en tanto que a Córdoba no. Este año pasó exactamente al revés, es decir, le llovió bien a Córdoba, Santa Fe, incluso La Pampa, y todo el sur y este de Buenos Aires es el que estuvo complicado de abril a junio. Si hablamos de julio, el año pasado también a ustedes les seguía lloviendo, y este año, como lo ven acá, no. Y no solo a ustedes, sino a toda la Patagonia, con el problema que en la Patagonia solamente puede llover en el invierno y nevar, y este fue un año, digamos, con poquísima lluvia y nieve en Patagonia durante el invierno. En agosto la cosa seguía exactamente igual, ¿no? Es decir, con las lluvias favoreciendo la zona central y norte, y no al sur y Patagonia. Y esto tiene una explicación que todavía se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, les dije que la niña actúa junto con fenómenos que se dan en el Atlántico, y también fenómenos que se dan esta vez con el sistema de presiones entre lo que pasa en el polo y el círculo polar antártico. Parece complicado, pero el clima es una respuesta a varios fenómenos que se dan en conjunción. Por eso, con este calentamiento que teníamos en el Atlántico, favorecíamos dos procesos. Por un lado, el ingreso de humedad un poco más al norte de la posición en la que están ustedes, y por otro lado, un ingreso del frío que tuvimos durante el invierno, es decir, de los frentes polares, por el este, al revés del año pasado. Por eso, todo el invierno, digamos, las temperaturas más frías se dieron más del centro al norte del país, incluso llegando hasta Brasil y afectando los trigos en el invierno brasilero, y
En la Patagonia tuvimos temperaturas por arriba de los valores normales y muy poca lluvia y nieve. Eso también pasó en agosto, y también pasó en septiembre, y también pasó en octubre. ¿Por qué? Bueno, justamente porque las diferencias de presión que determinan este fenómeno, es decir, el fenómeno de estar en una fase positiva, con presiones que determinan que los fríos polares salgan del polo y entren por el oeste, como nos pasó todo el invierno pasado y parte de la primavera, este año era al revés, es decir, no había casi frentes polares por el oeste, así que poca nieve, poco frío en Patagonia, y también, de alguna manera, si lo ven acá, eso que yo les contaba de la negatividad del año pasado, que todo el invierno y parte de la primavera se mantuvo negativo, a partir de agosto de este año hemos pasado a valores siempre positivos de ese sistema de presiones. Se los quiero mostrar porque es una de las cosas más llamativas y diferentes respecto del año pasado. Bien, otra cosa importante, cuando nosotros hablamos de una niña, que ya, como ven acá, en el agosto ya estábamos, digamos, lo que sería la frontera niña, pero todavía dentro de valores neutrales negativos, teníamos valores muy positivos sobre Australia, es decir, a ellos la estaban favoreciendo las lluvias enormemente, y teníamos otra condición que frena la entrada de frentes por el oeste, que era una condición, digamos, que favorece la lluvia sobre Australia, pero no permite que los frentes que vienen por el oeste lleguen más fluidamente. Entonces ahí es donde nosotros veíamos que entre lluvia y lluvia teníamos gran distancia. Yo les mostré recién una lluvia de los primeros días de agosto, y hasta el último día de agosto no tuvimos otro frente. Entonces eran distancias enormes, que en el invierno uno las puede soportar bien, porque digamos el frío hace que no haya gran evaporación, pero en el verano esas grandes distancias, y sobre todo el aumento de temperatura, hace que realmente las lluvias las necesitamos semanalmente, como es nuestro sistema normal de lluvia, pero eso no sucede en la niña, y tampoco sucedió durante esta niña que estamos atravesando. Allí, como les decía, en septiembre, prácticamente último día de agosto y primeros días de septiembre, se da una condición. Hay, como ven ustedes, una disminución de la temperatura cálida sobre estos océanos, y entonces hay una serie de frentes que logran entrar a la Argentina, y con una muy buena condición en ese mismo momento de ingreso de humedad por el Atlántico. Y ahí es donde tenemos la lluvia de fin de agosto y también las lluvias del mes de septiembre, que con esos frentes que entraron, que fueron muy buenos, se pudo acumular algo de lluvia, y daba la impresión, o muchos productores pensaron, que la niña no iba a llegar, o que, digamos, o que ya estábamos dentro de una condición más normal de lluvia. Yo con esta imagen quiero mostrarles que septiembre siempre llueve. El año pasado, digamos, es esta la imagen de la lluvia de septiembre, y si ven esta imagen es bastante parecida, es decir, no es un mes que está afectado realmente por el fenómeno, pero la cosa después sí se empieza a complicar. Por eso decíamos que era muy importante ver qué nos iba a pasar con otro fenómeno de la atmósfera que empieza a darse en el mes de octubre. En el mes de octubre, por el calor, obviamente estacional, empieza a formarse un centro de alta presión sobre Bolivia, que se conoce como alta boliviana, que nos puede traer humedad del Amazonas. Si es que en el Amazonas ha llovido bien los meses precedentes. Eso sucedía este año. Había llovido y está lloviendo muy bien,
sobre la zona amazónica, y por lo tanto teníamos grandes perspectivas de que esto, al armarse, pudiera hacernos entrar humedad del norte. Uno dice, bueno, la humedad que entra del norte favorece más las provincias del NOA, las provincias chaqueñas, puede favorecer, y lo ha favorecido muy bien, a Córdoba, norte de Buenos Aires, pero a veces cuando esa humedad es excesiva, también puede llegar hasta La Pampa, oeste de Buenos Aires, y nos puede traer algún alivio dentro de un panorama niña como el que estamos viviendo. Por eso también hay que ver que esta acción de, digamos, de ingreso de humedad del norte, hay semanas que nos puede traer también mucho calor, ¿no? Eso nos pasó en esa semana del 21 al 30 de octubre, en que realmente la pasamos mal, porque, digamos, las lluvias no eran demasiado importantes en octubre y con grandes distancias entre una y otra, y encima esa semana de calor eh, nos metió, digamos, bastante miedo a que pudiera afectar la condición de los trigos. Bueno, detrás de eso llegó el alivio con, digamos, con una lluvia interesante, que fue, por supuesto, mucho más importante sobre Córdoba, nuevamente la gran ganadora este año de la lluvia, al revés que el año pasado, ¿no? La gran ganadora, porque le ha llovido en todas las estaciones, y pudo de alguna manera llegar hasta el oeste, bien al sur y también al centro, obviamente con muy poco milimetraje, por eso es que terminamos octubre, como lo podemos ver muy bien aquí en esta imagen, con todo el sector sur falto de lluvia, el sector este, bien, esto cumpliendo bien lo que tradicionalmente es una niña, y el sector patagónico que sigue, digamos, con su problema de falta de lluvia que lo ha tenido durante todo el día. Bien, del 1 al 24 de noviembre, antes de esta lluvia, porque acá no está computada esta última lluvia, que aunque no sea muy importante, digamos, nos ayuda a sumar algo más. Eh, Fíjense cómo esa humedad que entra por el norte y que a veces nos llega bien hasta el sur, por eso les digo que es muy importante, una vez dice, o en otros años, favorece más el norte. Es verdad, favorece más el norte, los valores, ya lo están viendo ustedes, son de mucho más milimetraje, pero cuando esa acción de vientos es importante, a veces nos trae ese alivio y nos ayuda a llegar con humedad bien al sur. Y ahí, bueno, hasta por lo menos la lluvia anterior, teníamos más acumulado sobre una franja central que al este, que sigue muy complicado. La lluvia, por supuesto, de ayer tampoco ha favorecido mucho al este, pero sí nuevamente a Córdoba, Santa Fe, etcétera, y algo, ¿no es cierto?, de vuelta al sur, que habrá que sumarlo a esta lluvia. Y ustedes lo están viendo claramente aquí, ¿no? Digamos, cómo se va complicando el este. Bien, pero estamos esperando todavía un nuevo evento que entra ahora para el fin de semana. También hacia el día 2 o 3 de diciembre va a haber otro evento, y bueno, y entonces digamos que la condición puede mejorar un poco más. Mientras tanto, yo les contaba el efecto frío también se vio en septiembre con más frío o temperaturas mínimas que fueron menores al centro y norte que en la Patagonia respecto de su normal, obviamente, y también un frío bastante interesante que entró en esa semana del 14 al 20, que en algunos lugares incluso se reportó heladas, pero que nuevamente hicieron esta nueva versión de las heladas, como que los fríos
son más importantes durante esta campaña, al menos en el sector norte que en el sur del país, respecto de sus valores normales. Bien, ¿qué es lo que está pasando a partir del mes de octubre? Bueno, esas temperaturas que nos reportaban dentro de una neutralidad negativa, con todas las complicaciones que vimos hasta ahora, bueno, muy rápidamente se produjo el descenso que estaba anticipado por ese centro al que yo le tengo tanta confianza, ¿no? Y bueno, ven cómo rápidamente, el 23 de octubre ya estábamos en -8, el 13 de noviembre mantenemos este -1 que hemos logrado en noviembre y que lo vamos a mantener en diciembre y parte de enero. Pero hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta. Primero, esta anomalía cálida, que ya es hipercálida, que nos va a favorecer de alguna manera la actividad del anticiclón del Atlántico en los próximos meses. Eso siempre lleva un alivio a la condición de niña. ¿Por qué? Porque los frentes que puedan entrar, aunque sean más distanciados y aunque sea, digamos, pocos en el mes, pueden acumular los días previos una humedad suficiente como para convertir en una lluvia interesante. Siempre decimos que a veces no importa tanto que te llueva todos los días, sino que te llueva una cantidad importante en algún momento. Bien, y eso obviamente está sucediendo con una distribución diferente, eso es obvio, ¿no? Es decir, hay, como les dije, algunas provincias en las que esos volúmenes están siendo más que interesantes. Bien, mientras tanto, si uno va a hablar de competidores, vamos a mostrar que justamente digamos, las anomalías sobre el este de Australia continúan siendo muy favorables a la lluvia, y no tanto al oeste, donde, como ya les conté, cambiaron las condiciones y de alguna manera es lo que nos permite que esos pocos frentes que tenemos no, digamos, no se bloqueen por completo, ¿no? Sino que siguen entrando con distancia, pero al menos sin bloqueo. ¿Qué es lo que me está diciendo este centro internacional, que ya lo repitió en octubre y lo repite en noviembre, después de, digamos, de esta caída brusca? Bueno, va a parar ahí, va a bajar un poco más. Bueno, ellos hablan entre 1 y 1.5 negativo, que podría llegar. Australia, más o menos en la misma idea, da un pronóstico quizá un poquito menos, dice 1.1, 1.2. Les aviso que hay razones para que el enfriamiento continúe si el sistema así lo dispone, porque digamos, a menos de 300 metros de la zona ecuatorial ya hay temperaturas de menos 1.5, y ustedes saben que el océano, igual que la atmósfera, tiene movimientos convectivos, así que si el viento, digamos, sopla fuerte y saca las temperaturas que están en la parte superficial, pueden aflorar las temperaturas del fondo, que son aún más frías que las que están en superficie, ¿no? Entonces, digamos, no es poco criterioso pensar que las temperaturas podrían bajar incluso un poco más en el Pacífico. Mientras tanto, ¿qué es lo que me dicen? Digamos, esto era lo que me decía ayer, antes de la lluvia, o anteayer, antes de la lluvia, de los dos frentes que estábamos esperando, el del 25 y el del sábado-domingo, que iban a sumar este volumen, más al oeste que al este, tal cual como está sucediendo, y después me daban una lluvia más entre el 1 y el 3, bueno, yo lo acabo de, digamos,
volver a actualizar, y me sigue apareciendo en este pronóstico la lluvia del domingo, y en este, que ya tengo acumulada las dos próximas lluvias, me está acumulando la lluvia que estamos esperando entre el 1 y el 3, y la que estamos esperando a partir del 11, y ahí sobre el sur bonaerense, quizá no lo vean bien porque está chiquitito, me pone un volumen bastante interesante. ¿Por qué es esto? Porque justamente va a haber para ese momento, para el 11, una muy buena posición del anticiclón del Atlántico favoreciendo la entrada de humedad para el sur, porque hasta ahora, como les mostré, estaba favoreciendo la entrada de humedad para el norte, para la zona, digamos, núcleo. Entonces, ese corrimiento puede, digamos, de alguna manera ayudar a tener una mejor oportunidad de lluvia para esa fecha. Bien, luego entonces de esa lluvia, miren, acá se las puse en un modelo que nos da un instituto inglés, que es muy bueno, esa lluvia que nos da a partir del 11, y luego esperemos que sea interesante porque otra vez, digamos, tenemos esa amplitud hasta esperando la próxima lluvia, que recién volvería a tener un interés sobre la zona de ustedes para Año Nuevo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos que, porque después hay otro frente que entra, pero más para la zona del centro y norte del país. Entonces, yo traté de mostrar los que tienen más oportunidad para la zona de ustedes. Y después, hacia fin de enero, también tenemos otro frente. De todas maneras, por estar en el verano, obvio, por, digamos, la distancia, ustedes lo ven, después de cada lluvia, a los 2 o 3 días, parece que no hubiera llovido, entonces es como que esas distancias en el verano son complejas, y forman parte, digamos, del gran peligro que nos trae siempre la niña, que más que, digamos, que su reducción en cuanto a la lluvia es en cuanto a la frecuencia, porque, digamos, uno está acostumbrado, o debería estar acostumbrado a un sistema normal, a un frente por semana, o a varios, como cuando tenemos un niño, y bueno, y justamente esta distancia y esta gran diafanidad, y a veces esta reducción de la humedad relativa ambiente es lo que, digamos, más provoca, digamos, favorece la sequedad de los suelos. Hemos tenido, como les dije, una cuestión favorable durante esta campaña en cuanto a ese ingreso de humedad que está entrando por el norte, porque al entrar desde un lugar que ha llovido mucho, no entra, digamos, con bajo valor de humedad. Y eso, aunque no nos favorezca la lluvia, aunque sean otras regiones las que reciben más lluvia, el tener humedad en el ambiente ya de por sí es un beneficio. Porque lo peor que nos puede pasar con el cultivo es no tener lluvia y tener un calor y tener humedades relativas que, digamos, tener temperaturas de pronto de 40 grados y humedad relativa ambiente de 20. La humedad relativa ambiente tiene que estar siempre por encima del valor de la temperatura para que el sufrimiento de los cultivos no sea extremo. Así que, por lo menos, digamos, en el tema de la humedad, hemos, o estamos teniendo, digamos, un beneficio. Bien, si ustedes ven esta imagen, que es también de un centro inglés, ustedes pueden ver que todavía, digamos, como este centro da las anomalías considerando trimestres, ¿no? Entonces dice diciembre, enero, febrero, te muestra como que todavía se van a dar circunstancias faltantes sobre
algunos sectores que ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, diciembre está presentando, todo lo que está pasando en la niña está presentando esas características de tener un sector sur un poco más falto, pero fíjense que a partir de marzo, y sobre todo abril y mayo, esto desaparece, lo cual quiere decir que el agregado de los meses de otoño hace prácticamente desaparecer las anomalías. Entonces eso te demuestra que esa salida rápida que vamos a tener, acá lo vemos, es decir, muy rápido, a partir, digamos, yo calculo mediados de febrero, ya vamos a salir rápidamente hacia la normalidad, e incluso pasando la normalidad. Para abril-mayo podríamos estar a lo mejor en valores positivos, y eso va a acentuar o acelerar la llegada de frentes. Y eso es muy importante para cubrir toda la zona. Bien, este es el pronóstico del National Center de Environmental Prediction. Este es el pronóstico australiano, que más o menos está diciendo lo mismo. Todavía diciembre y enero con valores de -1, -1.12. Febrero ya saliendo todavía dentro de la negatividad, y ya a partir de marzo-abril entrando, digamos, en la fase neutra, para luego ir a la fase positiva. Bien, y mientras tanto, para no bloquear completamente la llegada de frentes, esa condición del Índico va a seguir estando muy positiva para nosotros, es decir, por lo menos para que sigan llegando los frentes en este ritmo que están llegando, al menos 2 por mes. Quiero recordarles que en algunas niñas hubo bloqueo completo, y tuvimos incluso una lluvia en cada uno de los meses, por ejemplo en el 2008, 2009, y esa lluvia por supuesto no cubrió todas las zonas, así que realmente siempre es favorable, aunque sea con poco monto, que los frentes puedan seguir llegando, ¿no? Bien, esto que nos está pasando a nosotros también abre un panorama, como les dije, para la distribución de las lluvias en el planeta, y hay algunos sectores que no han estado favorecidos por las lluvias, y bueno, sobre todo para el trigo, que es lo que les interesa a ustedes desde el punto de vista de lo que van a levantar ahora y que tiene digamos, un precio interesante. Bueno, Estados Unidos fue el primer perjudicado digamos, con una muy mala campaña en sus trigos de primavera. Después Rusia, que también tuvo una muy mala campaña para sus trigos de primavera, casi 15 millones de toneladas menos. Canadá, que acompañó con esta sequía tremenda también a sus trigos, entonces otra vez con 15 millones de toneladas menos. Y el único que, digamos, de los competidores que le fue bien, aparte de Europa, que se provee a sí misma, es Australia, que durante todo, digamos, la campaña triguera fue recibiendo lluvias, ¿no? Y por eso se espera que tenga una muy buena, o se esperaba por lo menos que tuviera una muy buena producción, 31 millones de toneladas. Pero el tema es la calidad, porque en las últimas semanas ha estado lloviendo mucho. Bueno, otro tema también son los mercados, porque Australia durante la campaña pasada pudo recuperar parte de esos mercados que estaban acá en rojo, que justamente nosotros nos habíamos apropiado durante las 3 campañas que ellos habían tenido malas en trigo. Bueno, aquí lo vemos, cómo pudo recuperar, por ejemplo, el mercado de Indonesia. Nosotros hemos vendido bastante menos allí este año, y algunos otros mercados del sudeste, y nosotros, por supuesto, seguimos vendiendo, pero digamos, con un aumento de los mercados africanos, ¿no? Justamente porque ellos nos están ganando en los mercados que tradicionalmente eran de ellos. Aquí quiero mostrarles justamente estas lluvias que se están esperando en plena cosecha australiana para las 2 próximas semanas.
bueno, este es Australia, espero que, digamos, que sea claro el mapita, y acá sobre la costa este, que es la, digamos, la de mayor producción australiana, están ya teniendo unas lluvias terribles y también las próximas 2 semanas esperan el mismo tenor de lluvia. Eso puede perjudicar la calidad. Bien, y otra cosa interesante a tener en cuenta, que si bien sobre Rusia ha estado o está lloviendo un poquito mejor para lo que sería la implantación de los cultivos, saben que ellos ya los están sembrando porque después le viene el invierno y tienen que sembrarlos antes, ha tenido una mejor condición de lluvia Rusia que Ucrania. Y ahí se abre, digamos, un frente para lo que podría ser la próxima campaña, pero los mercados siempre están mirando todo lo que pasa. Y también tenemos que ver con mucho interés qué va a pasar con los trigos de invierno, que también se están plantando en los Estados Unidos, con esta seca muy fuerte que ya está instalada sobre el oeste americano, y que normalmente en años niña se extiende hacia el este, ocupando la zona triguera de invierno, porque digamos, la niña nos perjudica en el verano, y a ellos la niña los perjudica siempre en el año siguiente, que sería en abril-mayo del año que viene, es el verdadero efecto de la niña sobre Estados Unidos en lo que sería su mitad sur, es decir, que de alguna manera podría esta sequía extenderse hacia el este, ocupando la zona triguera de invierno, ¿no? Que es el trigo de calidad americano. Bien, en cuanto al verano, bueno, ya todos saben lo que Estados Unidos había al principio atravesado esa seca de la que después se recuperó en el mes de agosto, terminando la campaña bastante bien, digamos, con, digamos, una producción dentro de lo esperado. El tema que nos tenía preocupados era más que nada el tema de qué iba a pasar con la cosecha de verano en Brasil, porque Brasil tenía una expectativa, o tiene todos los años una expectativa de seguir creciendo en maíz, de seguir creciendo en soja, de ser por lo tanto un gran competidor de Argentina, pero esta seca instalada en Brasil durante todos los meses, y de la que recién zafó durante el mes de octubre en algo, y nosotros que habíamos llegado con nuestro Paraná a tener 30 centímetros en Rosario, y pudimos recuperar 1 metro en octubre, pero que ahora va a volver a descender, porque en noviembre otra vez no está lloviendo sobre lo que sería el sector sur de Brasil, nacientes del Paraná. Así que la cosa no está muy definida, por lo menos en una de las áreas importantes de producción de cultivos. Ellos tienen dos, ¿no? El Mato Grosso y lo que es el centro-sur de Brasil, y bueno, en esa área las cosas siguen complicadas. Acá vemos cómo esa gran seca que tuvieron les determinó digamos, una reducción de los maíces muy importante, como ahora de alguna manera les había permitido esas lluvias de octubre sembrar los cultivos. Ustedes saben que ellos hacen soja, y después sobre la soja hacen safriña de maíz. Así que la soja la han podido sembrar, pero bueno, ahora otra vez están con dificultades con la lluvia en el centro-sur, que es la zona sojera de ellos. Aquí de la soja tienen dos zonas, ¿no? Pero esa es una. Bien, y acá lo pueden ver, como otra vez hasta el 19 de noviembre muestra falta de lluvia esa zona sur. Y mientras esas lluvias que se siguen dando en el Mato Grosso, en el Amazonas, en todo el sector norte de Brasil. Bien, y entonces, ¿qué es lo que
estamos viendo con la cosecha gruesa de Estados Unidos, bueno, le está lloviendo mucho al este y poco al oeste, y esa seca que se evidencia en el oeste americano, que como les decía antes, los pronósticos se podría extender marzo, abril, mayo sobre todo el sur. Y eso entonces sí podría todavía calentar más los precios del trigo, que ya están bastante calentitos. Bien, creo que hemos tenido, o les he podido dar un panorama general de nuestros competidores, y ahora sí espero que puedan aprovechar el asadito que los espera. Bueno, Estela, gracias. El primero, un agradecimiento especial por aceptar cambiar la forma de tus tradicionales charlas. El hecho de tener que cambiar de día hizo que, bueno, te sea imposible estar con nosotros, pero como queríamos tener tu informe que nos da tan valiosa información, usamos este sistema de grabar la charla y la presentaremos mañana en la muestra. Lo que sí aprovechamos que estamos presentes en este momento, así que tenemos el privilegio de poder hacerte algunas consultas. Y estamos tratando de adivinar qué te preguntarían, lo cual es muy difícil. Vos sabés ya que la fina en nuestra zona está, como se dice siempre, ya está jugada, ya está hecha. Ya se han comenzado la recolección de los primeros lotes de cebada. Ya se ve la influencia de esa semana de octubre que mostraste de altas temperaturas en los cultivos de cebada, sobre todo en los problemas de calibre, quizás no afectando tanto a rendimiento, sí afectando la calidad, y también seguramente esta afectación ocurrirá en los trigos cuando empecemos a cosechar. Las siembras de gruesa ya se está realizando, ya se realizó y se está realizando, pero yo te quería consultar porque vos mencionás ahí que hay algunos modelos que muestran que empieza a ser normal a partir de mediados de febrero, pero otros, ese modelo da normalidad a partir de marzo y abril. Y vos sabés que los productores tenemos un ADN que con pequeñas lluvias a un milimetraje muy bajo nos entusiasma y agarramos la máquina y vamos a todo lo que es cultivo de segunda. Entonces, según cuando aparezca la normalidad de la lluvia, es importante para decisiones de qué cultivos de segunda, primero si hay que hacerlos y después cuáles, si serían soja o sería maíz o en su defecto girasol. Con lo cual me gustaría que nos hagas, si podés, un pequeño resumen, porque te referiste bien los datos a cuanto a lluvias. No escuché, o capaz que me lo perdí, si tenías datos de temperatura en esos meses de febrero y marzo, pero bueno, sería un poco apuntando a si tendríamos que encarar los cultivos de segunda y cómo nos irá también en los cultivos de primera ya sembrados, sabiendo que según si fuera normal las lluvias en enero, favorecería, por ejemplo, al girasol, si fuera en febrero, favorecería a la soja. Esa es un poco la pregunta que te quería hacer. Bueno, como esta es una niña bastante rara, ¿no? Porque en general las niñas ya están decretadas en meses muy adelantados. Bueno, la del año pasado ya era súper adelantada. Esta, digamos, es como que ha tenido el gran bajón de temperatura recién en octubre, y que esos efectos siempre se ven un poco con delay, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, siempre calcula que el efecto se va a notar más en los meses de verano. Pero, como les decía, este fenómeno siempre está acompañado por otros, y los otros parecen de alguna manera no estar, digamos, estar como compensando o de alguna manera aliviando, ¿no es cierto?, lo que va a ser las consecuencias de un fenómeno niña. A mí me gusta mucho las lluvias que de pronto se están esperando para los primeros días de diciembre, y también para el final o para los primeros días de enero. Digamos, después sí hay como digamos, bueno, como también, si decimos primeros días de diciembre y después primeros días de enero, estamos ya hablando de, digamos, de un periodo que uno
tiene que soportar sin lluvia, pero si tenemos buen ingreso de humedad, temperaturas relativamente como las estamos viendo. Tuvimos de verdad una semana de mucho calor en octubre, pero después vino unas semanas que nos dieron bastante alivio con la temperatura, es decir, es muy raro porque no tenemos, digamos, un bloqueo que de pronto nos da la posibilidad de tener 15 días de temperaturas extremas sin ningún alivio posterior. Estamos teniendo de pronto fenómenos de 2 o 3 días de calor y después refresca. Yo no lo veo tan bloqueado desde el punto de vista de la temperatura. De alguna manera también, me olvidé decirles que ese ascenso tan rápido de la temperatura nos va a evitar de alguna manera los fríos tempranos, cuando a veces uno quiere hacer algún cultivo de segunda y teme por una helada temprana. Eso me aleja bastante el riesgo, muchísimo el riesgo de una helada temprana, como para que uno ubique de modo de recibir las lluvias de otoño y quizá, digamos, estar más tranquilo con el riesgo de las heladas tempranas. Yo pienso que podríamos ir incluso a un niño la campaña que viene, pero bueno, eso todavía está por verse, pero por lo pronto esa salida rápida es algo que nos va a favorecer mucho. Y vuelvo también entonces a decir, por un lado, menor riesgo de heladas tempranas, y por otro lado, menor riesgo de un bloqueo total de la atmósfera como para tener temperaturas muy rigurosas con baja humedad relativa ambiente. Bien, muchas gracias, Estela. Ahora sí terminaremos esta grabación nuevamente agradeciéndote el haber aceptado realizar este cambio, y sí vamos 0-1, uno es el asado que te debemos, así que en la próxima haremos un asado más abundante. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela, y bueno, no, ahora haremos la presentación. Gracias a ustedes, y también gracias por de alguna manera poder estar presente. Gracias. Gracias a vos, chao.